Bienvenidos, gracias por conectarse a su clase de algoritmos de los diplomados en robótica, programación e inteligencias artificiales. Bueno, vamos a iniciar la clase de hoy con el versículo de esta semana, que es Mateo 6:27, en la cual reflexionamos respecto de ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Bueno, como decíamos en la introducción de este pasaje, el Señor Jesús hace una pregunta que no necesita respuesta. La respuesta es claramente un rotundo no. No se puede hacer nada por el hecho de estarnos preocupando. La expresión que se utiliza acá es casi una metáfora y debido a que el texto original de Mateo se encuentra bueno, el original era en hebreo arameo, pero ese libro que se supondría que es como el que Mateo escribió, eh, se perdió, ¿verdad? En algún punto de la historia. Y quedaron copias, pero copias que eran como traducciones al griego, del hebreo arameo hacia el griego. Entonces ahí es donde encontramos quizás esas diferencias y en donde el griego nos permite tener como esa dualidad respecto de la expresión. Si Jesús se refería a crecer en estatura o si Jesús se refería a el hecho de añadir más tiempo a la vida. Muchos teólogos, ¿verdad?, coinciden en el hecho de que lo más seguro acá no es que Jesús estaba refiriéndose a crecer más. Posiblemente a lo que se refería es al tiempo. Es decir, que las preocupaciones no nos llevan a ningún lado en la reflexión final de esto, ya que algo metafórico. Las preocupaciones no van a cambiar, digamos, las situaciones en torno a nuestras vidas. Al contrario, si las cambian, quizás sea para cuestión negativa si no sabemos controlarlas. Los afanes de esta vida debemos entregarlos a Dios con el propósito de descargar en Él todo ese peso que a veces llevamos. A veces nos preocupamos de más, pasamos aflicciones sin necesidad, incluso pensando que pueden ocurrir cosas muy malas o qué es lo peor que puede pasar. Una de las situaciones, en verdad, que se dice que es un método que es para perder el temor a las cosas, es que uno se siente, analice la situación y escriba las 3 P, ¿verdad? Y diga uno, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y uno escribe que el peor de los escenarios de su problema. Y al escribir el peor de sus escenarios, uno se da cuenta que quizás no es tan malo lo que puede pasar, que quizás nos estamos preocupando de más sobre alguna situación. A veces ocurre que quizás no confiamos, no ponemos nuestra confianza en Dios, no tenemos la fe suficiente en Él como para decir, voy a salir de ese problema, voy a salir de esa situación. Y es ahí donde quizás no es que Dios nos abandone, sino que Dios está esperando, ¿verdad? A ver cuál va a ser nuestra reacción, en qué momento nos vamos a acordar de Él, en qué momento vamos a desviar nuestra vista nuevamente hacia su palabra y a retomar el camino que hemos perdido quizás en algún punto. Bueno, con eso vamos a terminar lo que vendría siendo la reflexión de esta noche y vamos a pasar ahora al ejercicio que vamos a realizar. Bueno, voy a compartir siempre la pantalla completa con el propósito de que podamos ver mejor cómo va funcionando nuestro eh, algoritmo. Estamos introduciendo entonces la estructura de condición múltiple, conocida como estructura según em, o estructuras select case en el caso del inglés. Ayer hicimos un par de ejercicios, quizás el ejercicio clásico, ¿verdad? De eso de convertir o seleccionar entre el 1 al 7 los días de la semana. Y vimos el ejemplo como de un menú, ¿verdad? Así crear como un menú. Hoy vamos a ver otra aplicación en donde, ¿qué pasa si no tengo valores así exactos? O sea, que uno sea para una cosa, el dos para otra. No tengo valores exactos, sino que valores intermedios. Entonces, para el día de hoy vamos a asumir algo y es notas cuantitativas y notas cualitativas. Eso es lo que vamos a trabajar.
Normalmente existe una escala cualitativa. La escala cualitativa puede ir evaluando, por ejemplo, comenzando por excelente. La escala cualitativa nos dice, vaya, excelente va a ser alguien que esté entre 9 y 10. Luego sería muy bueno y diríamos, bueno, es alguien que está entre 8 y 7. Luego tendríamos el bueno y diríamos, bueno, es alguien que obtuvo una nota, eh, digamos, de 6. Y luego tendríamos, por ejemplo, podríamos poner necesita mejorar. Podría ser una nota que sea entre 5 y 4 por así decirlo. Y podríamos poner algo así como malo, ¿verdad? Em, Pongamos que es entre 3 y 2 y pongámosle acá muy malo, que se sacase 1 o bien 0. Eso sería muy malo. Hay escalas cualitativas que a veces se reducen en términos de las opciones, no son tantas como estas, pero la vamos a dejar así con el propósito de ir entendiendo mejor cómo funciona el según sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Bueno, vamos a tratar de implementar esto con un según sí. Así que vamos a ponerle acá el según. Vamos a usar de una sola vez la estructura para no perdernos mucho. Vamos a poner acá, bueno, va a ser una variable, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar primero, le vamos a poner acá de un solo, ¿verdad? Nota cuantitativa a nota cualitativa. Ese vendría siendo, digamos, nuestro nombre. Ahora vamos a ponerle por acá lo que vendría siendo la captura de datos antes de ir a llenar lo demás. En la captura de datos diríamos acá escribir. Vamos a ponerle acá escribir y vamos a mandarle el mensaje al usuario en el cual le vamos a decir ingrese la nota en escala cuantitativa. Y le vamos a poner, ¿verdad? Cuantitativa es del 0 al 10. Bueno, eso lo podemos ubicar acá. Ahí estaríamos con eso y ahora vamos a ver la parte de leer. Y vamos a ponerle a la variable esa nota, leer la nota. Bien. Ahora nos dice que debemos de hacer según la variable numérica. Nuestra variable numérica ahorita va a ser nota. Bien, esa va a ser la variable nota. ¿Qué vamos a ir haciendo? Bueno, vamos a ir poniendo las opciones. Y aquí es donde vamos a ir jugando, ¿ya? Porque lo que va a suceder es que para cada dos, por ejemplo, 9 y 10, lo vamos a combinar que sea el mismo mensaje, 7 y 8 igual. Es una especie, digamos, de artilugio para cuando no hay un valor único, digamos, para algo que queremos efectuar, sino que se comparte como un rango. Entonces, hoy voy a ir, digamos, de la escala inferior hacia la superior. Vamos a poner una opción 0. Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la opción 0? Bueno, vamos a ponerle acá escribir, escribir, y vamos a poner la nota cualitativa es, poner dos puntos, y vamos a ponerle aquí el texto, ¿verdad? Que sería muy mal, muy mal. Em, Este mismo caso va a repetirse para el número uno. Entonces vamos a poner acá la opción uno y lo que vamos a hacer es escribir también muy malo, porque independientemente si se sacó 0 o se sacó uno, el valor va a ser muy mal. Ahora vamos a ir a una opción 2, ¿verdad? Que entraríamos ahora a la etapa de escribir en ese caso. Voy a hacer un poquito a un lado de eso para que no nos perdamos mucho. En ese caso, lo que vamos a escribir es que la nota cualitativa es malo. Mal. Iríamos ahora a un caso 3
donde vamos a poner lo mismo que es malo, porque ya sea que saque 2 o 3, siempre vamos a caer en la misma alternativa de malo. Vamos a ir ahora a un caso 4 y en ese vamos a escribir la siguiente que es necesita mejorar. Necesita mejorar. Esta misma la vamos a usar para el case 5. Es decir, en caso que sea 5, le vamos a poner acá, escribir necesita mejorar. Y ahora vamos al case 6. Y en este caso, el case 6 va a ser el bueno. O sea, que su resultado es bueno. Eh, bueno, hasta ahí estaríamos con el caso 6. Ahora vamos a ir al case 7. En el case 7 lo que vamos a hacer es escribir muy bueno. Y ese se va a volver a repetir. Muy bueno. Y vamos a repetirlo para el case, en este caso 8. Escribir muy bueno. Y vamos a ir ahora al case 9. Eh, vamos a escribir acá excelente. Y luego terminaríamos con un case 10 en el cual vamos a escribir la nota cualitativa es excelente. Bien, ahí estaríamos hasta ese punto con lo que vendría siendo los casos desde el 0 hasta el 10. Ahora, vamos a usar el de otro modo, ¿verdad? Para decirle al usuario que se introduce un número que no sea lo que se le pidió. eh, Vamos a escribirle, vamos a poner acá, escribir la nota cuantitativa no es válida. Ese es el mensaje que le vamos a mandar. Y pues ahí estaríamos terminando con el algoritmo. Bueno, vamos a correrlo, ¿verdad? Vamos a correrlo así, digamos, paso por paso. Vamos a dejar esto aquí nada más como una pequeña referencia. Eh, y vamos a ver cómo es la ejecución de paso a paso de este pequeño programa. Estamos ahorita ahí en el punto de la nota, ¿verdad? De escala cuantitativa, nos dice que sea entre 0 y 10. Vamos a ir probando un número aleatorio, digamos que ponemos el 5. De acuerdo a lo que hemos programado, el mensaje que deberíamos de ver que se va a desplegar es necesita mejorar. Ese sería el caso introducido. Entonces, introducimos 5, ahí va evaluando los case, ve que no es ninguno de los case, llega el 5 y dice, este es. Ejecuta, nos manda y termina. Nos dice ahí que lo convirtió a la nota cualitativa que sería necesita mejorar. Bueno, ahí fuimos viendo como paso a paso, ¿verdad? Igualmente, si volvemos a ejecutarlo paso por paso, eh, hoy digamos, bueno, el estudiante se sacó un 8. Ya sabemos que 8 clasificaría como muy bueno. Entonces vamos a introducir 8, que es la variable de la nota, la que introducimos ahora. Entra a la estructura del select case, pasa por los números que no corresponden al caso y va a llegar hasta el número 8. Allí sí va a ejecutar la acción que está en el caso 8. Nos dice que es muy bueno y termina luego lo que vendría siendo la estructura según. Y pues nos manda ahí que la nota es muy buena y con eso está, digamos, completado el ejercicio. Así sucesivamente con cualquier valor. Vean, si ahora, por ejemplo, tenemos un estudiante que su nota fue de 10, vamos el 10 y vamos a ver cómo se va a saltar cada uno de los casos, el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 9 se los va a ir saltando porque no corresponde a ninguno de esos casos y va a llegar pues al caso 10 y ahí va a entrar a ejecutar la salida de que es excelente. Y ahí tendríamos ese valor. Ahora, lo mismo va a suceder, digamos, si lo corremos ahora ya sin verlo paso por paso, sino que de un solo nos dé el resultado. Si ponemos, por ejemplo, un 7, pues obtenemos muy bueno. Si le ponemos, por ejemplo, un 1, va a salir que es muy malo en la escala que está ahí. Si ponemos 3,
malo. Si ponemos 2, también va a decir malo, porque estamos como agrupando, porque estamos agrupando esas series para que al final de cuentas ejecute la misma instrucción, ya sea que esté comprendida en ese rango. Ahora, ¿qué pasa si por error, por ejemplo, alguien introduce otro número que no sea entre 0 y 10? Por ejemplo, alguien pone 11, pues nos va a decir que no es válido. ¿Qué sucede, por ejemplo, si pone cualquier otra nota que no esté en el bloque? No va a ser válido. Pero aquí ya viene la pregunta. Vale, hasta aquí estaríamos bien considerando que estos son enteros. Es decir, que quien pone las notas o solo pone el 10 o 9, 8, 7, 6 notas enteras. ¿Qué sucede, por ejemplo, si ocurre que alguien puso, no, el estudiante se sacó 6.5? Entonces nos dice que no es válido. ¿Qué es lo que está pasando? Y esta es la restricción que tiene esta estructura. Y es que cuando relacionamos los números de los casos son números enteros. Entonces, esos valores que hemos puesto en este caso desde el 0 al 10 tienen que ser números enteros. No puede funcionar, digamos, con rangos decimales. Si fuésemos a trabajar con rangos decimales y quisiéramos hacer algo parecido a esto, tendríamos que recurrir quizás a la estructura anterior, a la if then else. Ahí sí podemos trabajar con ese tipo de situaciones y vamos a tener que hacer varias anidaciones. O sea, no solamente una, van a ser varias, o un par como lo vimos anterior. Aquí cuando menos quizás nos van a ir como unas 9, digamos, estructuras if anidadas para ejecutar algo así. Entonces, esa es la restricción que debemos tomar en cuenta que hay con esa estructura, que los casos que nosotros vamos a ir seleccionando son números enteros y los vamos numerando así como hemos visto hoy. No necesariamente tiene que comenzar desde el 1, podemos comenzar con el 0 también. El 0 puede ser tomado en cuenta y de ahí números en adelante que sean números enteros. Eso es lo que hace esta estructura. De esta forma, ¿verdad? Es que logramos como agrupar el 9 con el 10, la respuesta va a ser la misma, el 7 con el 8. El 6 lo dejamos individual a propósito, pero de igual manera se podría adaptar si fuese otra escala. Por ejemplo, a veces en investigaciones se suele utilizar mucho una escala muy famosa de puntuaciones, que es la escala de Likert. Esa se podría adaptar también para un ejercicio de este tipo porque todo lo que nos indique que son valores que van a ir comprendidos entre números enteros puede adaptarse a lo que vendría siendo una estructura. Recordemos que en inglés a esa se le llama select case. Es muy directo el nombre en inglés, ¿verdad? Que es como seleccionar caso. En ese caso, en español le han traducido como según el caso, ¿verdad? Hacer tal cosa, algo así vendría siendo. Según lo que tengamos en notas, se va a hacer lo que se especifique en cada uno de estos números. Bueno, no sé si hay alguna duda o alguna pregunta respecto de esa estructura y del ejercicio de hoy. No, de esto estamos bien. Bueno, entonces hemos tratado de ver tres ejercicios. Uno ya dije es el ejercicio clásico. El otro ejercicio es el de la calculadora que lo estuvimos viendo ayer, ¿verdad? Que ese ejercicio se puede aplicar el mismo concepto a todo aquello que requiera como un menú, de como darle a un usuario las opciones de que coja el uno, el 2, el 3, lo que quiera hacer. Y este otro que sería pues como un artilugio para usar esta misma estructura, pero en términos de agrupaciones. O sea, que yo digo, bueno, la realidad es que aquí no es el uno 2 y 3 sino que tengo que entre uno y 2 se va a hacer lo mismo, entre 3 y 4 se va a hacer lo mismo, 5 y 6 se va a hacer lo mismo, como irlos pareando. O incluso se podría cambiar a esto, que es, quién sabe, en un lugar nos dicen, mire, hoy los excelentes van a ser el 10 el 9 y el 8 o alguien nos dice, mire, excelente solo le va a poner a quien saque 10. Vamos a pasar a el que saque 9 lo vamos a poner en muy bueno. Pero la excelencia solo va a ser 10. ¿Qué implicaría eso? Bueno, que habría que modificar acá.
Este le vamos a poner muy bueno ahora, al 9 muy bueno, y solo vamos a dejar el 10 como excelente. Entonces son cambios que la estructura está diseñada de manera que se le puede dar mantenimiento. Cuando hablamos que a un código se le da mantenimiento es el hecho de que al transcurso del tiempo se hacen cambios, se hacen nuevos ajustes. Entonces los códigos deben ser siempre eh, ajustables en términos de cambios que se puedan dar a nivel, digamos, de variables o a nivel de ciertas consideraciones en las cuales posiblemente el escenario en el que se diseñó ha cambiado, ha evolucionado. Y ese cambio de evolución, pues, debe de actualizarse, debe de dársele ese mantenimiento, es el término que se utiliza, para decir, bueno, hay que cambiar ciertos parámetros que en el pasado fueron así, pero hoy hay un nuevo panorama y hay que adaptarnos a ese nuevo panorama. Podríamos, por ejemplo, utilizar una estructura como esta para hacer un pequeño programa, pongamos que trabajamos en una casa de cambio, hacer, por ejemplo, un programa que permita hacer cambios de monedas y que el usuario escoja en la opción, bueno, cuál es su moneda con la que va a trabajar y se le ponen ahí opciones, ¿verdad? Introduzca uno para dólar, introduzca dos para colones, introduzca tres para lempiras, introduzca cuatro para euros, o se le podrían ir dando las opciones y que él escoja con qué moneda va a trabajar. Y después podríamos entrar a otra estructura case, después de que él escogió ya con cuál, a otra estructura en donde se le diga, ahora escoja a qué moneda quiere hacer su cambio o a qué divisa quiere hacer su cambio. Y se le volverían a mostrar en un menú, ¿verdad? Escoja uno para esa moneda, para convertir de su moneda a dólares o de la moneda que escogió a yenes o a libras esterlinas, a lo que fuese. Es, digamos, la forma en la que se suele utilizar esa estructura, ¿verdad? En términos de que nos permite crear como esa especie de menús para el usuario a través de un número y que él vaya controlando. Bueno, vamos a dejar la clase de este día hasta acá. Mañana miércoles tenemos la pausa y vamos a retornar a clases el día jueves. En la clase del día jueves, como ahorita ya hemos estudiado, digamos, ya tenemos claras tres estructuras, vamos a comenzar a hacer una serie de ejercicios donde van a venir de esas tres estructuras que hemos estudiado. Me estoy refiriendo a la estructura secuencial, a la estructura condicional y a la estructura select case, que son unos ejercicios que nos van a permitir repasar un poquito esas estructuras y ver más aplicaciones. Eso antes de llegar a las estructuras que se conocen como repetitivas o estructuras iterativas, que son las que nos falta cubrir, ¿verdad? Que sería la estructura while, que es mientras, la estructura for, que es el para, y la do while, ¿verdad? O la estructura repeats, que también se le conoce de esa manera, que es repetir mientras se dé una condición. Pero esas ya son estructuras para generar ciclos o lo que vamos a conocer como bucles o lazos. Pero eso creo que quizás vamos a pasar todavía un par de clases más resolviendo ejercicios para reforzar los temas que hemos cubierto ya antes de entrar con esas últimas estructuras que son pues para resolver otro tipo de aplicaciones. Nos quedamos hasta acá. Feliz noche y nos vemos primero Dios el día jueves. Gracias, buenas noches. De nada.